Oyes, ¿te gustan los museos? ¿Te dicen algo a ti las musas que supuestamente viven allí, en los museos? En el de Ciencia y Tecnología de Londres, en un lugar privilegiado, hay un cacharro, no hay otra forma de llamarle, un cacharro que se supone dio inicio a la llamada revolución industrial. Es un tanque de agua. Parece un calentador, con ruedas. Pero eso significó, según tú y yo lo sabemos, la domesticación del vapor, de algo tan sencillo como la relación ser humano, fuego, agua, resultante en vapor, domesticada en ese sencillo cacharro que allá, en las últimas partes del siglo XVIII, el señor Watt logró hacer, convertir en la máquina de vapor. Imagínate lo que significó en la historia de la humanidad el comenzar a prescindir de la tracción de origen animal, tracción, que no atracción, dos cosas diferentes supongo son. Comenzar a prescindir de eso, de los animales, la tracción animada, para poder tirar pa'lante. Vaya salto. Tan sencillo el aparato. Las consecuencias que traería en la historia de la humanidad, ni pa' qué te las cuento. Revolución industrial. Allá por 1859, cuando tenía 50 años de edad, el buen Carlos Darwin se puso a escribir su libro Origen de las especies por medio de la selección natural. Ya hacía bastantes años. Fíjate, Darwin tenía 22 años cuando se lanzó a navegar en el Beagle, a andar por los océanos del mundo, recolectando aquí y allá elementos para una teoría que él manejaba germinalmente y que era precisamente ese de la selección natural como origen de las especies. A sus 50 años, por fin encuentra la tranquilidad suficiente, según parece y cuentan los biógrafos. Por cierto, no hay género más hermoso en la historia que precisamente la biografía. Los biógrafos dicen que los hijos de Darwin eran la confirmación doméstica de que en realidad descendemos del simio. Así estaban de bien educados, así se comportaban los hijos de Carlitos Darwin, dicen sus biógrafos, pero no nos metamos en la vida íntima de este proclive personaje que decidió que somos fruto, tú y yo, de la evolución. Y eso significó a su vez una revolución en las teorías o en las formas de tratar de explicar el origen del ser humano y de las diversas especies animales. Tomo el diccionario y veo que hay una sencilla definición para tan complicada palabra. Revolución es un giro sobre el eje. El giro que da un determinado cuerpo sobre su propio eje. Yo no sé si sea este un término aplicable a otro tipo de revoluciones de las que tanto tú y yo solemos oír hablar. No es cierto. Se aplican estas definiciones mecánicas a otro tipo de revoluciones. Hace poco cayó en mis manos un libro viejo, escrito por allá en el 1810 y tantos. Del autor también es bueno saber un poco de su biografía. ¿Por qué ello nos ubica? Él fue originalmente un fraile dominico. Estudió en el convento de Santo Domingo, allá en el centro de la Ciudad de México, si bien era originario del norte del país, de Monterrey para ser preciso. Fray Servando y no sé cuántos otros más nombres, Teresa de Mier. ¿Te suena conocido? El inquieto fraile dominico, allá en la frontera entre el siglo XVIII y el siglo XIX, muy joven, tenía fama de ser muy buen orador, y se lanzó una serie de sermones en donde sometía o ponía en tela de juicio las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Lo estoy citando tal cual, o estoy refiriéndote de memoria tal cual la biografía de Fray Servando. Claro, se enojaron con él, lo echaron del convento,
Y comenzó una vida azarosa para Fray Servando Teresa de Mier. Se fue a España. Anduvo por allá de capellán de las tropas españolas que combatían contra los ejércitos napoleónicos. ¿Recuerdas el incidente de Pepe Botella cuando llega el hermano de Napoleón a querer ser emperador de España? Entonces las guerrillas, el empecinado y compañía echaron a Napoleón otra vez por los Pirineos y Fray Servando allá andaba en el toma y daca. Después lo encontramos en París, donde se le ocurre poner una academia para enseñar español, allí con Simón Rodríguez, que fue precisamente el mentor de Simón Bolívar. Curiosamente, y perdona por estos exabruptos que le van dando evolución al programa, Simón Rodríguez en alguna ocasión le expresó a Simón Bolívar que una de las tragedias de nuestros pueblos latinoamericanos era no haber imitado lo único que debíamos haber imitado, o lo único que se podía imitar de los supuestos modelos que en aquellos momentos del siglo XIX se plantaban ante los ojos nacionales como modelos imitativos. Le dijo Simón Rodríguez a Simón Bolívar: mira, lo único que debemos imitar es precisamente la originalidad. ¿Te suena esto? ¿Te suena esto a una propuesta evolutiva? Total, Fray Servando, perseguido, a veces alcanzado, a veces en prisión, a veces predicando como clérigo de secular, porque había sido expulsado del convento, se pone a escribir en 1810 y tantos ese libro viejo que te decía hace un momento había caído en mis manos, la historia de la Revolución de Independencia de la Nueva España. Fíjate bien en el nombre, Historia de la Revolución de Independencia de la Nueva España. O sea que él no le nombra Guerra de Independencia, sino simplemente Revolución. Y si nos atenemos a Fray Servando, yo creo que es perfectamente citable, pues es un prócer transitable. Todos los próceres que se convierten en nombre de calle son transitables y citables, los demás no, dentro de esa mezcla tan peculiar que es la historia, que a veces está salpicada de maniqueísmo, donde los buenos están todos de un lado y los malos del otro bando. Pues Fray Servando yo creo que puede ser citado, y podemos, tú y yo, detenernos un momento a pensar por qué Fray Servando le puso Historia de la Revolución de Independencia. Y si nos atenemos al nombre, quiere decir que ya en 1810, fíjate, 1810, estas tierras ya estaban contemplando una revolución. ¿Te suena el nombre a conocido? ¿Te suena la palabra a expresión dicha y redicha? Por cierto, quiero comentarte algo acerca de Fray Servando. Si tú te plantas frente al Palacio Nacional, el palacio tiene 3 puertas. La de la izquierda se llama la Puerta Mariana, la del centro es la puerta principal, y la de la derecha es la puerta presidencial o puerta de honor por donde solo puede acceder el presidente de la República al Palacio Nacional. Y estoy mencionando una vista lejana, Plaza de la Constitución, Zócalo de la Ciudad de México. Yo no sé por qué Fray Servando pudo lograr ser habitante de la fracción izquierda a la que se ingresa por la Puerta Mariana, y ahí vivía Fray Servando hasta el día en que falleció antes del 1850. Allí murió Fray Servando Teresa de Mier. Extrañamente, dentro de sus disposiciones mortuorias, estuvo en que se le llevara a sepultar al convento de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque allí había estudiado él, por aquello que te decía que él fue fraile dominico, y allí fueron a reposar sus restos hasta que un buen día, andando el siglo XIX, se exhuman los restos de Fray Servando, se les encuentran momificados. ¿Y sabes lo que se hizo con ellos? Se los vendieron a un circo italiano. ¿Para qué? Veto a saber, pero nadie volvió a enterarse dónde fueron a parar los momificados restos de Fray Servando. Historias sobre historias. Y Fray Servando fue el primer especialista en revoluciones en este país, puesto que escribió ese magnífico tratado que, insisto, así se llama, Historia de la Revolución de Independencia. Y vuelvo con aquella definición que tal vez no ajuste y que
tal vez sea demasiado mecanicista, pero que no encontré otra en la enciclopedia y que dice que una revolución es un giro sobre el propio eje, un giro que un cuerpo da sobre su propio eje. Revolución industrial. 1763, cuando Watt logra domesticar el vapor y convertirlo en máquina funcional. Revolución del pensamiento, cuando Charles Darwin se pone a escribir el origen de las especies por medio de la selección natural. Revoluciones. México, ¿cuántas ha conocido? Siempre hay que referirnos a las de otros porque creo que son más fáciles de analizar. En 1789, y tú sabes la fecha de memoria, comenzó la llamada Revolución Francesa, que se convertiría en el paradigma del rescate de esa figura llamada democracia, de esa figura llamada la República, términos demasiado añejos, antiguos, tan antiguos como la República de Platón, pero que serían rescatados en tierras francesas por aquello que tú sabes en aquellas épocas solían decir los franceses, que si el creador quería hacer que evolucionara una idea, no tenía sino que plantarla en la mente de un francés para revolucionar al mundo. Vaya altanería de los franceses, ¿no crees? 1789. Revolución Francesa. Paradójicamente, este movimiento revolucionario no desemboca en la democracia, sino en la creación de un personaje que va a ser considerado a comienzos del siglo XIX, en esa frontera 18-19, como el moderno Atila, que también se le llamaba el Anticristo, un personaje de estatura compacta, aguerrido, militar, batallador, campeador, Napoleón. Paradójicamente, cuando se inicia en estas tierras la Revolución de Independencia, vuelvo a citar a Fray Servando Teresa de Mier, cuando se inicia la Revolución de Independencia, el grito de Dolores, los textos que yo he logrado ver y analizar de ese famoso grito o proclama revolucionaria, insisten en recuperar la figura monárquica de Fernando VII y traerla a estas tierras para que siga floreciendo aquí una monarquía, pues todavía el egregio cura de Dolores no pensaba en la república como una forma de gobierno funcional para estas tierras. ¿Recuerdas lo que te decía de ese encuentro de Fray Servando con Simón Rodríguez en París? Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que le decía a Simón Bolívar que lo único que teníamos que imitar en estas tierras era precisamente la originalidad, por paradójico que eso suene. Y en este punto de la evolución, fíjate, de nuestra evolución nacional, estamos tratando de encontrar nuestra propia forma de ser. ¿Me crees? ¿Oyes? ¿Te suena algo coherente lo que acabo de decir? En la Ciudad de México hay un museo particularmente discreto. Es el Museo de la Casa de Carranza. El otro día también cayó en mis manos el mensaje que en diciembre de 1916 dirigió Carranza al Congreso Constituyente de Querétaro, a ese Congreso que trataba una vez más de darle constitución armónica, de constituir nuestro sistema político. 1917, Querétaro. Y Carranza en ese texto, y lo cito de memoria, tiene una fracción que me parece resulta elocuente y comentable, que debería caer en boca de comentarista, no de un simple hablador. Pero Carranza cita a Tocqueville, aquel politólogo del siglo XIX que en 1830 y tantos dice: muy pronto el mundo verá dos potencias emergentes, una se va a llamar Estados Unidos, la otra la Unión Soviética. Tocqueville fue una especie de profeta, y Carranza lo cita y dice que Tocqueville tenía la opinión de los pueblos latinoamericanos que, cansados del orden, se lanzaban a la anarquía, y cansados de la anarquía caían en la dictadura. ¿Te crees? Tocqueville, Carranza, revolución, evolución. Juego de palabras infinito que es la historia. ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a lograr nuestra propia originalidad? Evolucionando, cara al siglo XXI. Y no sé por qué. Oyes, no sé por qué se me ocurrió decir todo lo que dije,
tal vez simplemente porque Doña Radio es coincidencia.